Vamos a iniciar con nuestra primer ponencia. Nos acompaña la doctora Juana Jiménez Sánchez. Ella pues fue exdirectora nacional de enfermería desde el año 2003 hasta el año 2016 y actualmente es la directora de U-Nursing Latam para México, Centroamérica y el Caribe. Y la verdad es que tiene una gran experiencia en el liderazgo de enfermería y este tema que nos presenta, el liderazgo en enfermería para guiar, inspirar y dirigir al equipo de salud y enfocado en la enfermería. Bueno, Adelante. pues entonces, sin más, y gracias nuevamente, empezar por cuestiones básicas que son parte de este tema, el liderazgo. Pues significa tantas cosas, tantas situaciones que hay que desarrollar o hay que mejorar cuando ya se tienen, que realmente pues es un concepto que nos invita a ser competitivos, a desarrollar una capacidad cada vez mayor para la resolución de problemas, tener una actitud, como bien decían, una actitud para ejercer este liderazgo que no tiene que ver con un puesto realmente laboral. Hay liderazgos que son operativos y que resultan ser sumamente importantes cuando se trata de conducir a los grupos hacia los logros y los objetivos que se están planteando. Entonces, sí, efectivamente, hay características de líderes que inspiran, que hacen que la gente los siga, y esa es una de sus grandes características, ¿no? No tener un puesto, sino esa actitud, esa visión clara hacia dónde quieren llegar y, por supuesto, asumir retos, ¿no? Como los que aquí conocemos de estos líderes internacionales, independientemente de asumir incluso el riesgo de morir, como sucedió con Martin Luther King, la batalla que dio Gandhi, en fin, es una pasión también, una característica de estos líderes que inspiran, porque hacen y son capaces de transmitir esa pasión a quienes están a su alrededor. Consiguen así esa lealtad de en el caso de ser jefe de sus empleados o de su grupo, cuando son también líderes deportivos, líderes de una asociación, etcétera. Y algo muy característico, y muy, bueno, todo es importante, integridad, su actuación con ética y honestidad para ganarse la confianza de los equipos. Obviamente, congruencia, ¿verdad? Yo no puedo hablar de honestidad y no hacerla efectiva, hacerla visible. Entonces, sí, son características, la empatía, esa capacidad de poder conectar con los demás, ser, dicen, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. A lo mejor la empatía es identificar que son situaciones que requieren de un apoyo, estamos aquí para que tú te sientas que estás acompañado. Y en el caso de los servicios de salud, pues cuando nos abruma la sobrecarga de trabajo, cuando sentimos que ya no podemos, esa empatía que se logra desarrollar entre los colegas es sumamente importante y por supuesto, más allá de esa empatía se tiene que proyectar hacia nuestros usuarios de los servicios de salud, hacia el paciente, hacia, bien decía, no nada más los pacientes, sino la persona que recurre a los servicios de salud desde un primer nivel. Comunicación efectiva, ser claros, persuasivos para conectar con los demás, para que esta comunicación no sea una manipulación, sino una forma de convencimiento con argumentos, con evidencia de que lo que se está comunicando y de lo que se está tratando es de llevar hacia un buen fin, hacia una buena meta y una gran capacidad de delegar. Es decir, todos debemos aceptar que no podemos, solos no podemos, somos equipo, somos personas que tenemos necesariamente que estar vinculados con el resto del equipo de salud. Bueno, si bien el liderazgo no tiene que ver con el sexo, sí parece importante, porque enfermería el 85% somos mujeres, hacer notar que sí,
para las mujeres en general, el lograr el ocupar estos puestos de liderazgo a nivel mundial, pues ha sido trabajo de muchísimos, muchísimos años que pues nos han llevado, sí, a situaciones que hoy se reconocen, que hoy ya no son pues solamente teoría. Ya es evidente cómo el papel de la mujer, no solamente en los temas femeninos, sino en los de liderazgo, en donde no solamente es el ejercicio de la autoridad, sino eso, como decíamos, la conducción hacia los mejores resultados, es lo que distingue también a esta parte de la población, que somos más del 50%, que es de la población mundial, que somos mujeres. Aquí, por ejemplo, la ONU reconoció que durante el COVID, 16 presidentas y ministras fueron las que destacaron por su capacidad de servicio, por su resiliencia y perseverancia, visión de largo plazo y acción. Esto no quiere decir que entremos en en esa competencia de que si las mujeres somos mejor, los hombres son mejor. Ese es también llegar a entender que hay igualdad y hay equidad. Igualdad cuando se trate de, si estamos haciendo las mismas actividades, tenemos las mismas competencias, se nos está demandando el mismo nivel de responsabilidad, tenemos el derecho a que tengamos sueldos iguales, consideraciones iguales, pero si se trata de esfuerzos físicos, esfuerzos que van más allá de la naturaleza como personas, como mujer, como hombre, entonces ahí entran los términos de equidad. Entonces, creo que no está por demás hacer también una reflexión sobre este que ha sido un tema que las mujeres hemos venido haciendo cada vez más visible, como su competencia no tiene por qué estar solamente ligada a cuestiones femeninas, repito, sino a situaciones como las que ya conocemos, CEOs de grandes empresas, voces informadas que transforman, que convencen, como Oprah, ¿no? Como la investigadora de chimpancés, la doctora Jane Goodall, y otras más, CEOs de Yahoo, activistas como Malala, que han demostrado que la mujer no tiene por qué estar ubicada solamente en una posición ligada a su feminidad, sino que tiene muchísimo más que compartir. En este sentido, y ya vámonos al tema de la enfermería, bueno, pues tenemos una gran líder que no podemos obviar en ninguna presentación que hablemos del tema de liderazgo. Y es pues nuestra Florence Nightingale, quien funda la enfermería moderna porque contribuye a mejorar las condiciones sanitarias en los hospitales y a partir de eso, de identificar que no era solamente con personas que tuvieran buena voluntad, como en su momento los religiosos, donde la enfermería surge, sino con conocimiento, con situaciones de cambios en las conductas, cambios en el sistema de administración de los recursos, cambios en el sistema ambiental. Todas esas reformas que ella generó la hacen pues una excelente líder, no solamente en enfermería, sino también en otras áreas, ¿no? Con ella se desarrolla la estadística a través de los registros que va teniendo de morbilidad, mortalidad, días de estancia, etcétera. Entonces, hoy se le reconoce como líder a nivel internacional esa capacidad que tuvo de transformar su realidad en cuestiones que mejoraron el sistema sanitario en esa época y que siguen finalmente sus observaciones sobre el ambiente y cómo el ambiente influía en las infecciones intrahospitalarias, hoy son aplicables al 100%. Entonces, bueno,
Reconozcamos entonces que tenemos historia en enfermería que nos lleva a que estemos conscientes también hoy de nuestra gran responsabilidad por seguir desarrollando todas esas acciones que nos lleven a un posicionamiento en los sistemas de salud que influya en mejorar las condiciones de seguridad, de calidad de los servicios. Bueno, tenemos también un liderazgo internacional a través del Consejo Internacional de Enfermeras, de la Organización Panamericana de la Salud, en donde uno de los temas estratégicos que hace que los países estemos hoy por hoy también trabajando sobre estas líneas, si es la formación de profesionales de manera suficiente, adecuada, sea un compromiso, y qué bueno que aquí también los líderes sindicales están interesados en que esta formación sea de alta calidad. No es el número solamente, sino es la calidad de la formación, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a qué instituciones realmente se les autoriza, se les abren las puertas de nuestras instituciones de salud para que la formación de los futuros profesionales. Crear puestos de trabajo, gestionar la migración y generar estrategias para retener a las personas ahí en donde ya se han formado, ya se ha invertido. Un reto bien importante para los líderes sindicales, para las autoridades que tienen hoy una función de directiva, es lograr mejorar estas condiciones laborales para enfermería y retener ese capital humano, porque si no, ya sabemos que la puerta está muy amplia para otros países que están esperando a ese talento humano. Y un punto importante, el liderazgo en enfermería y partería para fortalecer al sistema sanitario. Es decir, este liderazgo no es un liderazgo de empoderamiento para la persona, para la institución, sino es un empoderamiento que lleva como propósito fundamental mejorar los servicios. Y bueno, sí, garantizar que el personal esté apoyado, respetado, protegido, motivado y equipados para contribuir de manera óptima y segura a dar esos servicios de la mejor manera. No podemos exigir calidad cuando se carece, cuando hay carencias, insuficiencias, cuando no hay interés, porque todas esas condiciones se puedan contarse con ellas para poder dar la mejor atención. Aquí recién se publica nuevamente un reporte sobre la situación de enfermería mundial en el 2025, y nuevamente el liderazgo es el tema básico, porque si no hay liderazgo, la gente está sin rumbo, la gente no sabe hacia dónde caminar. El liderazgo es eso, es conducir a un grupo, a su equipo, a todos los que formamos parte de la atención hacia el logros, hacia objetivos establecidos. Entonces, aquí en alguna de los aspectos que destaca es cómo influimos, ese liderazgo, esa calidad influye en la experiencia de los pacientes, que suelen ser mejores, la experiencia suele ser mejor cuando el personal también se siente en un buen ambiente de equipo, en un grupo de trabajo a nivel local, se siente satisfecho, no hay ese agotamiento emocional, físico, que hace que se cometan errores, eventos adversos, y que el clima organizacional positivo y el apoyo entre compañeros y supervisores genera de manera contundente una mejor satisfacción, una mejor calidad, una mejor experiencia en los pacientes. Hay otras direcciones estratégicas que se generan por el Día Internacional de las Enfermeras, en donde otra vez el liderazgo y la práctica de enfermería son situaciones importantísimas. Si hablamos de las personas, vimos a algunos líderes de manera mundial que nos inspiraron, que nos hicieron ver como un modelo a seguir por esa visión que tenían, esa empatía con las personas, en fin. Pero también hay un liderazgo institucional, que es el que se ejerce desde
una empresa, desde una institución sanitaria como en donde nosotros laboramos, y esta igual tiene que tener una visión muy clara hacia dónde quiere llevar a ese grupo de trabajadores para el logro del objetivo. Tomar decisiones que informadas que beneficien a la institución y a sus miembros. Desechar esas prácticas obsoletas de recabar información sin que ésta se analice, sin que ésta sirva para tomar decisiones. Ya se acabó o debe estar terminándose esa manía por pedir información que no se analice y que no se utilice para diseñar estrategias que mejoren y estrategias que eviten riesgos innecesarios, pero eso solo se hace cuando los datos, la información se analiza y se toman decisiones. Comunicación, nuevamente la visión, tiene que haber una visión que se comunique, metas, objetivos, asegurando que todos sepamos qué papel tenemos dentro de la institución, dentro de la organización. Y delegar autoridad, ya decíamos, respetar la autonomía que se haya logrado en ciertos aspectos, generar ambientes de integración y no de confrontación. Me refiero, por ejemplo, a la prescripción de medicamentos por enfermería. Cuestionado, bueno, como se cuestionó en algún momento, yo recuerdo los diagnósticos, que mi enfermería hiciera diagnósticos. ¿Cómo va a ser diagnósticos enfermería? Por Dios, claro que sí, son diagnósticos de enfermería. Como un taller mecánico, llevas tu carro y te hace un diagnóstico de las condiciones del carro. Entonces, sí, respetar y fomentar la autonomía cuando esta está respaldada por el conocimiento, por legalmente, en fin, y la iniciativa, dar esas oportunidades para que la gente desarrolle esta creatividad que hace posible que las cosas se superen a pesar de los obstáculos. Una adaptación al cambio es ser flexible, capaz de ajustarse. Lo que nos sucedió en la pandemia fue precisamente eso, hacernos resilientes, porque tuvimos que adaptarnos todos en una medida y en otro a ese gran cambio que se dio en los servicios de salud. Otra vez la integridad y ética, es decir, también la institución, la empresa, tiene que ser honesta, transparente, responsable, generar confianza y respeto. Si no genera confianza y respeto, no puede pedir que sus empleados, sus colaboradores respondan ante situaciones que son y que a veces van más allá de las posibilidades que como persona tengan. Y inspirar y motivar a otros a que sigan desarrollando esa creatividad, esas competencias. Ejemplos, me voy a ir a los que yo conozco más cercanos, hay muchísimos seguramente, pero cómo en enfermería se fue desarrollando este liderazgo institucional que parte de una dirección de enfermería que se ubica dentro de una estructura formal de la Secretaría de Salud, después de muchísimos años en donde la presencia de enfermería estaba, pero no estaba. Estaba diluida dentro de todas las actividades y no se ejercía con esa capacidad realmente de el ejercicio de la autoridad y del liderazgo. Fue a partir de octubre del 2003 que bajo esa rectoría de la Dirección de Enfermería y a través de las coordinaciones estatales, de las 32 coordinaciones estatales de enfermería, y ustedes lo viven en su estado, como a través de los diferentes personajes que han sido coordinadores estatales, coordinadores locales o jurisdiccionales en su momento, se fue concatenando todo un proyecto nacional de enfermería, planes rectores de enfermería que daban el rumbo, que estaban orientando, estaban generando esos cambios necesarios, encabezados por quién, por los titulares de ese momento, y que hoy también están siendo de igual manera
coordinados a través de esta Comisión Permanente de Enfermería que se constituyó y sigue constituida en un liderazgo institucional, en un liderazgo profesional, porque abarca de manera implícita y explícita a los profesionales de enfermería. Y a partir de ahí, de esos proyectos rectores, es que se lograron aspectos importantes, como partiendo de esta dirección de enfermería, el lograr la salida del tabulador de salarios mínimos de la Comisión de Salarios Mínimos para darle el estatus a la enfermería, el estatus profesional que ya se tenía desde 1968. Fue a partir de esta salida de este tabulador de salarios mínimos en donde se compartían espacios que no son despreciables, son los que se podían aspirar, perdón, los espacios en donde se compartía con pues otros oficios, y enfermería ya no estaba en la calidad de ser considerada oficio, sino una profesión. En el 2006 surge ese programa de promoción por profesionalización para enfermería, a donde se hace ya un reconocimiento a ese grado académico alcanzado. ¿A través de qué? De la creación de los códigos enfermera general C, enfermera especialista C, enfermera especial, general D y especialista D. Sí, tiene sus bemoles, no se aplica a todas las categorías, y eso es un reto importante que ojalá los sindicatos de verdad lucharan porque esto ya no sucediera. Tenemos, como decíamos, que llegar a la igualdad, a la justicia laboral. Bueno, surge también la inauguración de la explanada de las enfermeras ilustres para darle esa visibilidad como líderes a nivel nacional, a nivel institucional. Teníamos que buscar esa visibilidad y por eso fue importante esta inauguración, formalizar ya la Comisión Permanente de Enfermería, ya no solamente como un órgano asesor, sino como un órgano oficialmente instalado en la Secretaría de Salud, generar aquellas acciones que nos dieran identidad, porque la identidad profesional también es parte de esa integración como grupo que nos da fortaleza y suma esfuerzos. Un himno a la enfermera, una exposición fotográfica y luego los proyectos estrella que hoy por hoy siguen siendo un orgullo de liderazgo en los servicios de salud, que fueron clínicas de catéteres y clínicas de heridas, para dar paso a ese liderazgo entre el equipo de salud. Bueno, estas son imágenes de esta explanada que el 16 de mayo del 2006, con la presencia de las autoridades, secretarios de salud, subsecretarios, la esposa del presidente, se llevó a cabo por primera ocasión la inauguración de la explanada de las enfermeras ilustres. Y esto nos tiene que llenar de muchísima satisfacción porque es un espacio que hoy ya es un espacio histórico que pronto va a abrir sus puertas para que sea visitado. Siempre había estado abierto, pero ahora ya como museo, para que reconozcamos y nos sintamos orgullosas y orgullosos de tener un pasado importante en nuestro país. Aquí están las 4 enfermeras que forman parte de esta explanada de las enfermeras ilustres. Son María Cerizola, la maestra Graciela Arroyo de Cordero, con ella se apertura esta explanada, Sor María Vázquez Suárez y la enfermera Marilena Mazabrito. Siguen los logros para ir avanzando en ese desarrollo y ese reconocimiento del potencial que tiene enfermería. Y surge ahí que se involucra en la elaboración de normas oficiales mexicanas que le dan soporte a una de las funciones importantes que decíamos, que es la de coordinar, liderar, así se les llama, las líderes de las clínicas de terapia de infusión, las clínicas de catéteres, como ustedes quieran y manden que se les llame. Nos dimos a la tarea de hacer una norma oficial mexicana en donde no es para enfermería, es para todas aquellas integrantes del equipo de salud que están generando y realizando esta práctica de la terapia intravascular.
Incluso fuimos reconocidos a nivel internacional con un premio por las buenas prácticas fomentadas a partir de la implementación de estas clínicas de heridas y además la norma oficial mexicana. Y surge algo que decíamos, la adición del artículo 28 bis, donde se le faculta, donde se le da la atribución legal a enfermería para la prescripción de medicamentos. Cuestión que más adelante se va a fortalecer a través de los lineamientos para la prescripción de medicamentos que se da en el 2017. También en el 2013 se publica por primera ocasión la norma oficial 019 para determinar cuáles son las condiciones del ejercicio de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Una norma que pretende establecer de manera corresponsable niveles académicos con niveles de formación, cuestión que pues desafortunadamente no se ha podido lograr al 100, pero esperemos que en esta, vamos a ver, en las actualizaciones futuras se logre ya una mayor observancia de lo que ahí se precisó. La inauguración de las clínicas de heridas, que en su momento fueron en el 2013 y que hasta el día que le actualice había 285 clínicas de heridas. También un tema que ha impactado de manera súper importante y eso es lo realmente valioso, es el liderazgo que enfermería asume para ser coordinadora de los diferentes profesionales de la salud que tienen que ver con el cuidado de una persona. Hoy no nada más se les llama heridas, sino lesiones de sus diferentes naturalezas. Entonces, es importantísimo, pues, ahí el liderazgo que asume enfermería, un liderazgo administrativo, técnico y de coordinación para los otros profesionales de la salud. En el 2015 nos damos a la tarea de hacer guías de práctica, las guías clínicas de práctica clínica en enfermería para soportar con evidencia todas nuestras acciones. En el 2016 se inicia el proyecto de la norma oficial de educación en salud, que desafortunadamente no se ha concluido, sigue ahí atorada y eso pues da mucha pena, pero así es. En el 2017, como le decía, los lineamientos para la prescripción de medicamentos y en 2018 ya el documento oficial generado por la Dirección General de Planeación sobre lo que deberían ser los modelos de clínicas de heridas. Ha sido eso un aporte que de manera general, a nivel nacional, se ha venido trabajando y que también por su parte las instituciones están haciendo lo propio. El Instituto Mexicano del Seguro Social también inaugura en el 2021 la Plaza del Personal de Enfermería Ilustre del Instituto Mexicano del Seguro Social y un busto conmemorativo para todo el personal que trabajó durante la pandemia. También está la enfermera Julieta, que fue la primera directora o coordinadora de enfermería a nivel nacional, y una prestigiada enfermera Berta Delgado Choreño, que fue directora de la Escuela de Enfermería de Lima. En la contribución que tenemos todos también como compromiso para que este liderazgo se siga fomentando, nos dimos a la tarea un equipo de ex coordinadoras estatales de enfermería para, publicar el libro Crónicas del Liderazgo de Enfermería en México. Y aquí están quienes fueron parte de esta construcción, de esta conformación de este libro que se hizo y mi interés fue reconocer ese liderazgo de los profesionales de enfermería que fíjense, no tuvo mucho que ver con un puesto. Lo ejercieron por compromiso, el liderazgo lo asumieron sin que hubiera en muchos casos un puesto de por medio, con una gran convicción, de manera natural, aceptando retos y con una gran perseverancia. Entonces, cómo no reconocer a todos? Y faltaron, la invitación fue abierta, desafortunadamente no todos pudieron concluir con su capítulo, pero esperemos que pronto lo podamos ampliar hacia otra segunda edición. Hemos tenido líderes en enfermería que así
entregaron su vida entera a la enfermería y al servicio de los demás. Tenemos a una maestra, Graciela Arroyo de Cordero, que ya vimos la importancia de su trayectoria, de su legado, una maestra, Ofelia Martínez Muñoz, que era la coordinadora de Baja California, pero que fue fundamental en la relación México-Estados Unidos-enfermería, en un intercambio importantísimo que pocas veces se ha visto así, con esa importancia. Sor María Suárez Vázquez, cuyo también contribución a la calidad de los servicios de enfermería hace que hoy haya también un reconocimiento con su nombre. La maestra Eva Gámez Medina, también, que en su momento fue coordinadora de los servicios de salud de Zacatecas y que dejó todo un legado para su estado. Hemos desarrollado a nivel interinstitucional, y lo decimos porque somos un equipo, somos todos. Y cuando se da algo como esta oportunidad que se dio para que enfermería concursara para ocupar estos órganos de operación administrativa desconcentrada en el IMSS, que no son otra cosa más que las delegaciones del IMSS, y que 6 destacadas enfermeras, 5 destacadas enfermeras y un enfermero asumieran ese compromiso de ser esos titulares de los órganos de operación desconcentrada, realmente nos llena de muchísima satisfacción, como lo fue también, y poco a poco se fue haciendo ya cada vez más evidente como en nuestras instituciones puestos que antes no existían, se crean para reconocer que es importante no solamente la función, sino también el puesto, también acompañado de ese respaldo legal para lo que se tenga que hacer. Surge una jefa nacional de enfermería en el ISSSTE, que hacía muchísimos años que tampoco no se tenía. Se nombran directoras de clínicas a enfermeras, incluso ahí en León, Guanajuato, en el 22, a la licenciada Blanca Graciela Sierra como directora de una unidad de medicina familiar. Entonces, hay progreso, claro que hay progreso, y hay progreso en ese reconocimiento de que hay toda una competencia profesional, laboral, para ejercer esos cargos. A la maestra María Eugenia Ruiz Dávila como directora del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en Oaxaca. Por primera vez también en el estado de Oaxaca se nombra a una secretaria de salud, desafortunadamente por un periodo muy breve, pero bueno, se cuenta entre la historia del liderazgo de enfermería. Hoy tenemos líderes importantes como la maestra Miriam, que es titular de la Jefatura Nacional de IMSS Bienestar, un órgano el órgano desconcentrado que sustituye hoy al INSABI y que pues tratará de conducir y reconducir este camino que pues cada vez es más demandante, pero también más necesario de fortalecer. Y qué bueno, tenemos nuestra nueva directora de enfermería, coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería, la maestra Sandra Guadalupe Moya Sánchez, a quien desde aquí le reconozco toda la capacidad para poder ejercer este liderazgo a nivel nacional, mi reconocimiento y todo el apoyo que podamos brindar para que esta Comisión Permanente de Enfermería, esta Dirección de Enfermería, retome su liderazgo como debe ser. Tenemos otras líderes, tenemos muchas líderes, pero claro, tenemos que pues hacer un poquito de selección para decir qué tenemos también a nivel nacional. La primera presidenta latinoamericana de NANDA 1, que es la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo, que por principio también recibió el premio Graciela Arroyo de Cordero y que ha sido una profesora, pero más que una profesora, una líder, una influencer, porque no solamente los aspectos de enfermería, tiene en cuanto a publicaciones, en cuanto a escrito, en cuanto a todo lo que ella hace, también para ella mi reconocimiento. Incluso se ha instituido el mérito a la excelencia docente en enfermería con su nombre, doctora
premio Doctor Hortensia Castañeda Hidalgo, que por segunda ocasión se entregó este año recién apenas a la doctora Yolanda Grajales, Méndez Grajales, quien también es una incansable líder que tiene una responsabilidad importante en COMSE y en otras organizaciones que ella lidera. Hemos logrado, digo otra vez, hemos logrado, porque esto es producto de esa sinergia que en algún momento logramos tener, de estar trabajando todas las instituciones públicas, privadas, las instituciones educativas, las organizaciones de representación profesional en la Comisión Permanente de Enfermería. La doctora Gudelia Bautista logra por primera ocasión también que obtener ser el primer hospital de México y de Hispanoamérica en lograr la designación como hospital Magnet. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es un hospital que por el desarrollo de enfermería, por la calidad de los servicios, por el liderazgo que ejercen, logran que un organismo internacional que tiene unos criterios altamente exigentes, les haya dado, no fácilmente después de 10 años, ese reconocimiento, el certificado de hospital Magnet, en un hospital que atrae, que retiene a su capital humano, porque está favoreciendo todo un desarrollo también de sus liderazgos individuales, están dándoles autonomía de gestión, autonomía para desarrollar sus competencias. Ella también fue premiada en el 2024 con el premio Graciela Arroyo de Cordero. Son líderes que son inspiradoras, que están así en el centro y jalando y atrayendo a todo su equipo para constituirse en verdaderos ejemplos. Hemos tenido también, desafortunadamente, líderes de enfermería en México que hoy ya no están, que han partido, pero que les también, vaya también como homenaje para quienes ya se nos adelantaron, la doctora María Dolores Zarza Arizmendi, que fue la directora de en su momento, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, pero que a través de su liderazgo se cimentó todo lo que le hizo posible que hoy sea la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. La doctora María Alberta García Jiménez, que en paz descansen, es también otra gran líder que desde la época pues de muy remotas en el Colegio Nacional de Enfermeras lideró el proyecto para establecer hacer convalidar nuestras y equivalencias entre México, Estados Unidos y Canadá en el primer Tratado de Libre Comercio, donde la educación formó parte importante, y ella fue la coordinadora de la primera maestría de enfermería de práctica avanzada en México en la Universidad Autónoma Metropolitana, sección Xochimilco. Para ellas, pues, nuestro reconocimiento, y desde donde estén, que sigan ayudando, inspirándonos a mucha gente para ser como ellas o más que ellas. Tenemos bueno, ¿qué logros más hay en esta actual dirección de enfermería y en la Comisión Permanente de Enfermería? Se publicó por fin la norma oficial mexicana para el reconocimiento de la partería en la atención integral materno y neonatal, que va a impulsar de manera importante eso, la atención de calidad con el talento humano que es necesario, que es la enfermería, las licenciadas en enfermería, las especialistas perinatales, las parteras profesionales, las parteras técnicas, en fin, bajo lineamientos ya bien establecidos. Está en proceso de actualización la norma oficial mexicana 019, en donde seguramente estarán incorporadas todos esos aspectos que quedaron sin poderse incorporar en su momento, en el 2013. Los lineamientos ya se actualizaron para la prescripción de medicamentos y seguramente, yo no tengo todo ahorita el conocimiento, pero seguramente hay mucho más trabajando para este año y enfocándonos hacia al 2030, que seguramente va a ser muy importante.
Habemos grupos de enfermería que andamos trabajando también en algunas cosas que consideramos logros. ¿Cuáles son? Trabajar presentaciones de iniciativa legislativa que han sido presentadas en la Cámara de Diputados y Senadores para mejorar las condiciones laborales de enfermería. Inserción de un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo para que se incorpore un capítulo que hable de las condiciones laborales de enfermería, independientemente de que haya un contrato colectivo, condiciones de trabajo, que si bien sí existen, qué bueno, y si no, también que se vayan alineando a esos que son, pues, la justicia laboral que se requiere para enfermería. Y un trabajo colaborativo para impulsar la implementación de los roles ampliados de enfermería y la enfermería de práctica avanzada en nuestro país. Y tenemos mucho camino que recorrer y lo vamos a recorrer junto con todas y todos ustedes. Bien, no quiero dejar de pasar por alto que tenemos también un reconocimiento que me pareció importantísimo, que ustedes seguramente lo conocen, pero para quien no lo conozca, hay un paseo de la mujer mexicana en donde se generaron libros por profesiones. Entonces, este se refiere a las mujeres en la enfermería, vocación y profesión. Y bueno, la verdad es importantísimo que lo conozcan. Creo que ya estoy por concluir mi tiempo, entonces quizá no haya oportunidad de que me detenga en todas, pero que ustedes sepan que existe, que son mujeres en la enfermería, vocación y profesión, y empieza desde la matrona, desde la época prehispánica, con Isabel Rodríguez, que llegó de España y que inicia con esto, con la enfermería, o a ser parte de estos grupos de atención a los heridos en las guerras que se dieron de enfrentamiento. Luego está Isabel Santana y Gómez, que hay un premio también que es por su trabajo en el aspecto de salud pública, y que hay el Día Mundial de la Salud se entrega también al personal de enfermería que se haya distinguido por su trabajo en la salud pública. Está Sor Micaela Ayans, que fue la primera jefe de enfermeras del Hospital Juárez Centro. Está la primera jefa de enfermeras del Hospital General de México, que no es o no fue mexicana, era alemana, la Maude Dato, pero que bueno, pues fue importante en su momento para también sentar las bases de la formación ya formal de enfermería en el Hospital General de México como primera escuela de enfermería que hace ya esa labor de manera organizada, de manera formal, pues. Hermelinda García, mexicana, ella también fue la primera egresada de esa escuela de enfermería del Hospital General de México. Se le reconoce, pues, que es la primera en obtener su título de enfermera. Está la fundadora de la Cruz Azul Mexicana. Bueno, estas enfermeras, va a haber varias. Esta es la Cruz Azul Mexicana. Estas trabajan por esa convicción, sí, de apoyo, pero también sus convicciones de carácter político. Carmen Vaca de Cuellar trabaja muy cerca durante ella como jefe de enfermeras de la segunda división del noreste. Estaban en plena revolución y se afilian a esa tarea de ayudar a los soldados que estaban en esas situaciones, apoyando a Francisco y Madero y atendiendo heridos de las brigadas del ejército villista, y pues bueno, obtuvo el grado de mayor. Les decía, ya no nos vamos a detener, creo que en todas, pero sí a Carmen Cerdán, que participó en el primer enfrentamiento armado del movimiento revolucionario, ella en Puebla, con sus hermanos, los hermanos Cerdán.
La enfermera, que incluso le decían la rebelde, fundó la Brigada de la Cruz Blanca, no la misma, esta enfermera, Leonor Villegas, está en Tamaulipas y ella funda las Brigadas de la Cruz Blanca y bueno, está en la frontera tamaulipeca y en las batallas entre huertistas y constitucionalistas en Nuevo Laredo. Son historias breves pero importantísimas. La enfermera Sor María Guadalupe García Zavala, la Madre Lupita, que fue canonizada por el Papa Francisco como la monja de los enfermos de manera muy reciente, en el 2013, por toda su labor. Una enfermera holandesa que llegó a coordinar, a dirigir el Hospital de Mineros en Pachuca y que pues también generó cambios importantes para la atención de esos trabajadores. Sería entonces una de las primeras enfermeras de la práctica laboral, por así decirlo. Está Refugio Estever Reyes de Jalisco, quien, ya sabemos, la Madre Cuca, y que la tenemos en nuestro himno, reconociendo todo su valor, su coraje por ser parte de la historia. Está Elena Arismendi Mejía, que también ella de un nivel socioeconómico muy alto, pero se encarga de también coordinar la labor de la Cruz Blanca, atendiendo a aquellas, dando socorro médico y de atención a heridos y enfermos que estuvieran tanto en la Ciudad Juárez y que no les permitía a la Cruz Roja atenderlos. Entonces forman esa brigada y atienden a esa población que no estaba recibiendo servicios de salud. La enfermera Celia Espinosa Jiménez, profesora enfermera diplomada, la primera, se dice que fue la primera profesora diplomada. Está Sor María Guadalupe Cerizola, está también su reconocimiento al mérito en enfermería con su nombre por haber sido destacada en la administración, en el Hospital de Cardiología, en el Instituto Nacional de Cardiología y Neumología. Está la famosa Adelita, que también, pues, entre sus entre lo que se conoce, que si es mito, que si es verdad, sí, sí, se le reconoce que también oficialmente ella estuvo como soldadera, pero también realizando una muy importante labor como en la atención de los enfermos. Está la primera enfermera salubrista aquí en México, Lucía Salcido, que también hay un reconocimiento con su nombre y que muere en la campaña de vacunación precisamente atendiendo y haciendo esa vacunación casa por casa. Entonces, son historias que inspiran, que nos motivan a que cualquier tema es posible de asumirlo con compromiso y liderazgo. Lucrecia Lara Maldonado, que fue de Oaxaca, Puebla, fue la primera directora de enfermería en la Secretaría de Salud. Después de ella fue una ausencia, bueno, hubo otras dos o tres, pero ella fue la primera directora de enfermería de la Secretaría de Salud. María Guadalupe Frausto Pérez, que coordinó los cursos de especialización en salud pública, y que, bueno, también tuvo una trayectoria muy importante. Obviamente, como ya lo he dicho en varias ocasiones, la maestra Graciela Arroyo de Cordero, que pues es un personaje a nivel nacional e internacional. Sor María Suárez Vázquez, que también ya hablamos de ella, y pues todas ellas son ejemplos, fueron ejemplos vivientes que hoy tenemos en la memoria y qué bueno, me da muchísimo gusto que se les haya reconocido, que ya tengan un lugar en la historia, pero que realmente también sea difundido y las invito a que adquieran este acceso libre, mujeres en la enfermería, vocación y profesión. Entonces, concluyo. ¿Qué es el liderazgo en enfermería? Si lo ubicamos, es un liderazgo transformador, porque hemos venido, sí, transformando esa historia de que era invisible a darle cada vez más visibilidad, más presencia en diferentes ámbitos y estamos transformando
y nos estamos esforzando conscientemente por generar acciones que permitan asegurar que nadie quede afuera. Hay un gran liderazgo operativo también que es de reconocerse de todas y cada una de las personas que están día a día enfrentando los retos de dar una atención de calidad, una atención de seguridad, a pesar a veces de que no se cuente con todo lo que se requiere para sentirse plenamente, pues, que cuenta con los elementos, los recursos, los insumos para dar esa calidad y esa seguridad en la atención de los pacientes. Con esto concluyo y, pues, muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda y si hay tiempo, ya no supe a qué horas empecé, pero se los agradezco mucho.